Hola, muy buen día. Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a ver el bloque 4 de la guía de física. Se llama Manifestaciones de la estructura interna de la materia. ¿Cuál es el propósito de este bloque? Pues identificar la estructura de la materia, conocer los conceptos de campo magnético, inducción electromagnética, identificar el concepto de movimiento ondulatorio y las características de una onda y resolver problemas relacionados con frecuencia, periodo, velocidad de una onda, así como conocer los conceptos de descomposición y refracción de un haz de luz. Bueno, pues vamos a empezar. Primero hablemos de la estructura interna de la materia. La materia está formada por partículas llamados átomos y una hipótesis dice que el átomo se considera un núcleo o que contiene un núcleo de gran masa con una carga positiva de dimensiones mucho más pequeñas que las dimensiones totales del átomo, pero que contiene la mayor cantidad de masa total del mismo. Y vamos a ver cómo se fue descubriendo a lo largo del tiempo cada vez más información acerca del átomo. Pero en pocas palabras, el átomo es la forma como la que han visto en Jimmy Neutron. Tal vez se han visto esa caricatura, la de Jimmy Neutron, donde el átomo se ve de esta manera. ¿Sí recuerdan? Esas órbitas Esas órbitas que están por ahí son donde están los electrones. Los electrones, recuerden, electrones. Ahorita vamos a ver qué son electrones. Y aquí adentro, en esta bolita así de masa, están los protones y los neutrones. Y los electrones giran alrededor de los protones y los neutrones. Recuerden, el átomo tiene electrones, protones y neutrones. Bueno, vamos a ver cómo se fue desarrollando cada uno de los modelos atómicos. Uno es el modelo atómico de Thomson. Este que ven por aquí, en mi lado derecho, es el modelo atómico de Thomson. Sí, aquí lo pueden ver, a mi lado derecho. ¿Qué modelo proponía Thomson, JJ Thomson? Propuso el átomo con una estructura formada por capas de electrones y protones, en donde todas las cargas positivas se encontraban extendidas uniformemente en una esfera con un diámetro de 10 a la menos 8 centímetros. ¿Qué quiere decir 10 a la menos 8? Que era 8 veces más pequeño que un centímetro. Imagínense un centímetro, ¿cuánto es un centímetro? Véanlo en su regla, un centímetro. Bueno, el átomo, él lo consideraba 8 veces más pequeño que un centímetro. Bueno, más bien, no 8 veces, sino 8 ceros, ¿sí? Así miren, para que quede más claro. Este 10 a la menos 8 centímetros significa que es 0.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8.
0.0000010 centímetros. O sea, algo demasiado pequeño, muy, muy pequeño. Y estaba formado por electrones y protones, perdón, por electrones, sí, electrones y protones. Él todavía no consideraba el protón. A este modelo atómico le llamó el budín de pasas. Sí, parecía un pastel o un budín con pasas, ¿verdad? Y este experimento pues ayudó a conocer con gran precisión la masa y la carga del electrón. Aquí tenemos los electrones, estos que están con un signo menos son los electrones. Significa que están cargados eléctricamente de forma negativa. Y los que están en positivo son los protones. Él decía que toda esta masa, todo este círculo tenía una carga positiva y adentro tenía cargas negativas que eran los electrones. Entonces el modelo atómico de Thomson solo consideraba electrones y protones. Ahora vamos a ver el modelo atómico de Rutherford. Denme un momento. Listo, disculpen. Bueno, vamos a ver el modelo atómico de Rutherford. Aquí lo pueden ver a mi derecha o a su derecha. Es el que yo les había dibujado hace, por acá arriba. Bueno, claro que este dibujo que les hice en azul no está tan bien definido y tan bonito como el dibujo que tenemos abajo. Así que vamos a apoyarnos aquí en este dibujo de abajo. Aquí tenemos los electrones. Estas bolitas representan a los electrones girando alrededor del núcleo, como si fuera un tipo de sistema solar. Claro, no es un sistema solar o un sistema planetario, pero aquí están girando alrededor del núcleo. Por aquí tenemos el núcleo. En el núcleo, Rutherford establece que están los protones y los neutrones. ¿Cómo hicieron estos descubrimientos? Bueno, a través de los rayos Becquerel, que eran penetrantes, los rayos alfa, beta y gamma, o lo que conocemos como fotones. Rutherford demostró que los rayos alfa eran un átomo de helio doblemente ionizado, un átomo al que le faltan dos electrones. Los rayos beta son electrones ordinarios, cuya masa es de 1/1840 de la masa de un protón. Es decir, aquí hay un punto importante. Un electrón es 1840 veces más pequeño que un protón, pero tiene la misma carga eléctrica. O sea, en sentido contrario, el electrón es carga eléctrica negativa y el protón
carga eléctrica positiva. ¿Sí? Pero bueno, para que no se revuelvan entre tanta explicación, recuerden que este modelo es este, el de Rutherford, pues es el que aparece en Jimmy Neutron. ¿Sí? Denme un momento. Estoy aquí de regreso con ustedes, disculpen. Entonces, para que no se revuelvan entre tanta explicación, recuerden, los protones tienen carga eléctrica positiva. ¿Dónde están los protones? Son estas bolitas negras que vemos. Están en el núcleo. Cada átomo tiene diferente cantidad de protones, electrones y neutrones. Aunque esto no es la clase de química, pues para entender un poquito las propiedades de la materia tenemos que saber sobre el concepto de los átomos. Los electrones tienen carga eléctrica negativa y los neutrones no es ni positivo ni negativo, son neutros, no tienen carga eléctrica. Los neutrones son estas bolitas blancas que ven en el núcleo. Los protones son las bolitas negras. Y estas órbitas representan la forma en que giran los electrones alrededor del núcleo. Sí, básicamente ese es el concepto del átomo. Los electrones están acá girando libremente. Y por último tenemos el modelo de Bohr, donde en el modelo de Bohr él representa los electrones girando alrededor del núcleo, describiendo órbitas circulares o elípticas. Pues esto nos permite visualizar mejor la estructura del átomo. ¿Sí? Es una analogía, como les comentaba, a un sistema planetario, a un sistema solar. ¿Sí? Es lo mismo que esto que está acá arriba o muy similar, pero aquí está en forma planar, o en forma de 2D en vez de tercera dimensión, donde los electrones giran aquí, los electrones giran alrededor del núcleo y el núcleo está compuesto por protones y por neutrones aquí en medio. Sí, ese círculo son protones y neutrones. Ahora bien, este es el modelo de Bohr, ¿sí? Bohr también propuso niveles de energía, que los electrones tenían diferentes niveles de energía. Bueno, eso no lo vamos a ver a detalle. Como comentamos, no es la clase de física, pero hasta el momento ya sabemos que los átomos
tienen protones, electrones y neutrones. Los protones con carga positiva, los electrones con carga negativa y los neutrones sin carga. Los protones y los neutrones están en el núcleo y los electrones giran alrededor del núcleo. Bueno, en base a esto, podemos decir que los electrones son los responsables de generar electricidad. Nosotros podemos encender un foco, podemos este, tener energía eléctrica en nuestro celular gracias a los electrones. Obviamente hemos tenido que saber trabajar con los electrones, pero lo que hace básicamente el electrón en un átomo es que gira, perdón, es que viaja sobre el átomo o de un átomo a otro para conducir electricidad. Y ahí vamos a entrar en el tema de la capacidad de los materiales para conducir la corriente eléctrica. Sabemos que no todos los materiales tienen la misma capacidad para conducir electricidad. Por ejemplo, el cobre, el aluminio, el oro, son buenos conductores. Sin embargo, el oxígeno, el azufre, el hidrógeno no son buenos conductores de electricidad. Entonces, vamos a definirlos como conductores y aislantes. A los materiales que permiten el flujo de la carga eléctrica, o sea, a los que conducen bien la electricidad, se les llama conductores. Pero a los que no permiten tal flujo, se le denominan aislantes. Como la madera es un aislante, no permite el flujo de corriente eléctrica. ¿Quiénes son buenos conductores? Bueno, por ejemplo, la plata, el cobre, el aluminio, el plomo, el mercurio, son buenos conductores. Pero algunos que no conducen bien la electricidad pueden ser el ámbar, el cuarzo, la madera, el teflón, la lucita y el vidrio, entre otros. También tenemos el caso del agua. El agua no es un metal, pero es un buen conductor. La mayoría de los metales son buenos conductores, si no es, pues todos los metales son buenos conductores eléctricos. El agua no es metal, pero es buen conductor, pues debido a cómo está estructurada sus moléculas de oxígeno e hidrógeno, es buena conductora el agua. Y vamos a entrar en materia, al tema de la electricidad. Sí, durante esta semana vamos a estar viendo cómo resolver algunos circuitos eléctricos, mm, qué es la resistencia, el voltaje, el amperaje. Les vas a ver para conocer algunos conceptos sobre su celular, su computadora, su licuadora, su, su lavadora. Y bueno, primero vamos a hablar de la resistencia. ¿Qué es la resistencia eléctrica? La resistencia eléctrica es la oposición que representa un conductor al flujo de electrones y la vamos a medir en ohms. Esta es la letra omega, la letra omega del alfabeto griego, la que vamos a estar utilizando para hablar de resistencia, la letra omega. Entonces la resistencia eléctrica se mide en ohms
representados con la letra omega. ¿Y qué es la resistencia eléctrica? Pues la oposición a que un conductor fluya. Miren, vamos a hacer una analogía. Permítanme compartirles otra pantalla. Bueno, entonces aquí tenemos un ejemplo de lo que vamos a estar viendo durante la semana. Vamos a hacer una analogía, o sea, una ejemplificación. Imaginemos que tenemos una manguera. Aquí tenemos la manguera. Esa parte morada con amarillo que estoy dibujando es la manguera. Y por esa manguera quiero pasar agua. Esta persona es el agua. Esta persona en naranja. Es la corriente o el amperaje. Sí, es el flujo de agua. En nuestro caso, el amperaje o la corriente es el flujo de electrones. ¿Sí? Aquí vamos a imaginarlo como si fuera agua. Es el flujo de agua. La corriente es el flujo de agua, pero nosotros le vamos a llamar flujo de electrones. ¿Sí? Ya vimos que el átomo tiene electrones. Esos electrones son los que van viajando o van fluyendo y es la corriente. Pero ¿quién hace que viaje los electrones? ¿Quién los empuja? El voltaje, que podría ser la presión del agua. ¿Sí? El voltaje empuja a los electrones, es decir, el voltaje es una fuerza y empuja a la corriente. ¿Quién evita que haya un viaje que haya un viaje de electrones o que fluyan libremente los electrones? La resistencia. La resistencia, ¿sí? Evita el flujo de electrones. La resistencia ayuda a que los electrones no fluyan libremente. ¿Esto es bueno o es malo? Bueno, es bueno, por ejemplo, cuando nosotros tenemos una extensión eléctrica. Si nosotros juntamos los dos cablecitos de la extensión eléctrica, va a ser un cortocircuito, se va a quemar, porque necesitamos una resistencia entre esos dos cables. Esa resistencia es el circuito a donde nos conectamos, a la lavadora, a, a al celular, a la computadora. Esa es nuestra resistencia. Entonces la resistencia sirve. ¿Cuándo no queremos resistencia? Pues entre esos dos cables sí queremos que que haya resistencia, pero en un solo cable lo mejor es que haya la resistencia mínima, que pueda fluir bien
que sea un buen conductor el cable. Y bueno, aquí ya nos metemos mucho a detalle sobre los tipos de corriente que hay o de voltaje, corriente alterna, directa, trifásica, monofásica, bifásica. Tal vez si ustedes pues tienen algún familiar o ustedes se dedican al trabajo de electricidad o de instalación de climas o algo así, o después quieren estudiar una ingeniería, pues van a relacionarse más con estos conceptos de los que estoy hablando. Por lo pronto, ¿qué es lo importante? Bueno, saber que hay resistencia, voltaje y corriente, ¿sí? Bueno, vamos a regresar a la otra pantalla. Ok. Entonces, hasta aquí ya vimos esos conceptos, lo que es la resistencia, el voltaje y el amperaje. Pero es solo una introducción, ¿sí? Durante la clase vamos a estar viendo más a detalle, ¿sí? Cada uno de estos conceptos y vamos a hacer ejercicios. Para finalizar la clase, vamos a hacer un ejemplo, ¿sí? Dice el ejemplo, un material, tenemos que elegir una respuesta. Para conducir electricidad tiene una alta resistencia eléctrica, mientras que un material es conduciendo electricidad ya que ofrece una baja resistencia eléctrica. ¿Cuáles serían las respuestas que quedarían aquí? Bueno, pues la respuesta B, ¿verdad? Un material malo para conducir electricidad tiene una alta resistencia eléctrica, mientras que un material es bueno conduciendo electricidad, ya que ofrece una baja resistencia eléctrica. Entonces, el día de hoy nos vamos a familiarizar con el concepto de resistencia eléctrica. Para eso, les voy a asignar una tarea donde ustedes van a hacer una tabla de conductores, de materiales conductores y materiales no conductores, así como materiales semiconductores, ¿sí? Entonces estén atentos ahí a WhatsApp, porque ahí les voy a hacer llegar la tarea. Por lo pronto, es todo por el día de hoy de la clase. Que pasen muy buen inicio de semana.